El mismo año que Christopher Nolan estrenaba Oppenheimer, que es una película sobre la historia de la creación de la bomba atómica, su hermano Jonathan Nolan estrenó Fallout, una historia sobre la caída de dicha bomba atómica sobre la humanidad. ¡Loco, ¿no? Okidoki. Fallout no solo nos ha traído una adaptación que merece un sobresaliente, sino uno de los personajes más carismáticos que hemos visto este año, y que tiene pinta de que ha llegado para quedarse. A pesar de que tengamos a 3 grandes protagonistas esta primera temporada, y tengo la sospecha de que Norm también lo será en la siguiente, el necrófago de Walton Goggins tiene algo clave que lo hace mucho más interesante respecto a los demás personajes. Es el puente que conecta el pasado, el mundo antes de la caída de las bombas atómicas, y el presente, el yermo 219 años después, siendo el único que ha visto el mundo caer con sus propios ojos. Veamos qué hay detrás de este fantástico personaje y qué lo hace tan carismático y sexy. Sí, lo he dicho sexy. Tan sexy como Barbosa en Piratas del Caribe comiéndose una manzana todo guarro. Ese tipo de sexy. Y o sea, no lo pienso solo yo. No, the ghoul is hot. The ghoul is hot. Así que ponte el Pip-Boy, llévate un par de Radaways y estimulantes para el camino y no olvides de suscribirte al canal para ver más vídeos como este si te han gustado. Si hay una cosa cierta es que Walton Goggins ha hecho suyo al personaje. Es un actor que a lo largo de su carrera casi siempre le han dado papeles secundarios, pero gracias a su carisma e interpretaciones memorables acababa ganando más protagonismo y tiempo en pantalla del que se le iba a dar en un inicio. Por mencionar algunas, en series como The Shield o Justified se llevó el show por delante, además de sacar su lado más badass. En un rol coprotagonista en Vice Principals sacó su lado más cómico. También podemos acordarnos de él en sus papeles más western de la mano de Tarantino en Django desencadenado y Los odiosos 8. Y al final, el necrófago es una culminación de todos estos papeles que ha interpretado, teniendo un pequeño toque de cada uno. Walton no conocía la franquicia de Fallout hasta que le ofrecieron el proyecto, pero cuando le explicaron la historia y su papel, se quedó fascinado. Se puso muy contento de que contaran con él y vio una gran oportunidad como actor, la de interpretar a un mismo personaje en dos momentos y tiempos muy distintos, lo cual es todo un reto. En un momento vive en un mundo que ama, con su mujer y su hija, pero 219 años después es un caminante del yermo que lo ha perdido todo. Es todo un reto, pero también muy estimulante. Goggins comenta que al final es una experiencia con la que la gente se puede sentir identificada, porque no somos iguales cuando tenemos 19 años, por ejemplo, a cuando tenemos 52, y explorar esos cambios de la identidad es muy interesante. Después de conseguir el trabajo, decidió intencionadamente no jugar a ningún Fallout. Consideraba que era importante para el proyecto que tuviera el rol de alguien que juzga la historia de su personaje sin la responsabilidad de satisfacer a los jugadores. Al fin y al cabo, había multitud de personas del equipo velando por eso, y las referencias al juego no le ayudan a su interpretación, ya que no le dan ningún marco emocional al que agarrarse. Y es que Walton Goggins es un tipo muy dedicado a su profesión. Para imaginarse al necrófago e interpretarlo, hizo un trabajo de reflexión sobre el personaje. Pensó en todas esas situaciones de la vida de Cooper que no estaban escritas y que nosotros tampoco vemos en la serie, como por ejemplo, cómo fue para él la primera vez que alguien intentó matarlo por comida, o la primera vez que él tuvo que matar a alguien por ella, o la primera vez que vio la completa pérdida de la humanidad en las personas. También cosas como que apenas se usaran pantallas verdes y que los decorados fueran reales ayudaron, ya que Goggins solía darse un paseo por los sets, interactuaba con los objetos del decorado y probaba diferentes cosas para su interpretación, detalles que pueden dar mucha personalidad a una escena. Y por no mencionar el maquillaje, para el que estuvieron barajando varias opciones. ¿Cómo hacer que se viera necrófago pero que no se perdiera la expresividad facial de Goggins por el camino? Nolan, por un lado, tenía claro que tenía que ser un poco sexy raro, ya que al ser un personaje que vamos a ver mucho, qué menos que fuera agradable de ver, porque si tenían que ceñirse al 100% al juego, la alternativa era esta o esta.
Por otro lado, un acierto también fue no ponerle lentillas, opción que también se barajó, pero al ser la única parte descubierta de la cara de Goggins, decidieron dejarlo para que pudiéramos conectar con la humanidad que todavía quedaba en él. Me parece muy interesante la elección de hacer al necrófago un cowboy al más puro estilo western. Hay que entender que el western no solo es un género cinematográfico, sino que es un concepto que está profundamente ligado a la historia, cultura y mitología de Estados Unidos, y ha ayudado a moldear la visión que tienen los estadounidenses tanto de sí mismos como de cara al resto del mundo. Entonces no es de extrañar que haya sido una figura extremadamente politizada y usada en multitud de ocasiones como herramienta de marketing. Pero eso no quita que también reencarne ideas y experiencias muy humanas y honorables como la búsqueda de la libertad, el sacrificio y la redención. Y esa es la dualidad que veremos constantemente en Cooper y el necrófago. A lo largo de los 8 episodios nos asientan varias características que van a definir a este personaje, tanto en su pasado como en su presente. Porque sí, efectivamente Cooper es muy diferente antes y después del fin del mundo, pero justo ver en las cosas que ha cambiado ponen más en evidencia las cosas que no han cambiado en él y que son parte de su esencia. Por ejemplo, desde el segundo 1 del primer capítulo nos dejan claro el motivo principal que mueve a Cooper en este mundo. Why the hell is Cooper Howard working kids' birthday parties? What else? Alimony. Algo que se repetirá a lo largo de los capítulos a medida que le conocemos más y más. You know, I've never done an advertisement before in my life. But then again, my wife has never asked me to. So. Y como descubrimos al final de la temporada, seguirá siendo así incluso en el yermo. Now, I've waited over 200 years to ask somebody one question. Where's my fucking family? También en el primer capítulo nos presentan que no es simplemente un actor de Hollywood venido a menos, sino que de corazón encarnará el ideal del héroe cowboy americano, con detalles como que, a pesar de estar en una fiesta de cumpleaños para niños, no está dispuesto a todo siempre. Oh, Coop, do your thumbs up. Yeah, you know, given the state of everything, I'd prefer not to if that's all right. Y esta imagen increíble que nos regala Nolan, donde Cooper es el único que huye en un caballo mientras los demás cogen el coche, que al final es una comparación visual, intencionada o no, de lo que soñaba América con ser y lo que acabó siendo. Además de que muchas de sus escenas se enmarcan en un tono western muy acusado, como su primera aparición como el necrófago, que bien podría ser sacada de una escena de Django desencadenado, con 3 bandidos que quieren su ayuda para ir en busca de un tesoro. Podrían haber colocado la tumba del necrófago en cualquier otro sitio del yermo menos sugerente, pero deciden darle este toque de película del oeste. O este tiroteo donde parece un Clint Eastwood en sus mejores días, o cuando le llevan ante el autoproclamado presidente de Gorby Nuevo. Algo que también describe muy bien al personaje es su relación con Lucy. Que decidieran poner el color de los monos de los refugios del color del look del cowboy de Cooper no es solo un detalle curioso de la trama, sino que visualmente nos cuentan que Lucy y el necrófago se parecen mucho más de lo que parece a primera vista. Incluso sus arcos de personajes son muy parecidos, ya que ambos son personas que amaban su comunidad y familia, tenían un estilo de vida sumamente privilegiado, deben investigar algo turbio relacionado a un familiar muy cercano y acaban descubriendo que su persona querida ha hecho algo horrible. Por otro lado, Cooper también fue idealista e ingenuo. Do I really have to kill him? Well, why can't I just arrest a guy like I normally do? Al igual que Lucy es idealista e ingenua. In which case, I think everyone in this town would agree the force is justified. Unless you willingly stand down now. Pero en ambos casos es casi una ingenuidad elegida, desde una posición de privilegio y comodidad, porque la alternativa es mirar a la cruda realidad tal y como es. Al igual que Cooper no se planteaba el problema subyacente de los refugios al estar implicada su mujer, además de que siendo rico y famoso está en un lugar más privilegiado, Lucy tampoco se plantea el problema subyacente de su propia cultura en el refugio respecto al resto del mundo, que ha quedado en la miseria. Pero como veremos más adelante,
adelante a ambos personajes no les quedará más remedio que aceptar que su inocencia e ingenuidad es un craso error, no solo respecto a los demás, sino para ellos mismos. Y por eso mismo el necrófago le irrita la ingenuidad de Lucy, porque se ve profundamente reflejado en ella y ve el precio y la hipocresía de esa ingenuidad. Es como si interactuara con él mismo de joven cada vez que interactúa con Lucy, y es como se tratara a sí mismo si se encontrara con su yo de hace 219 años. Vamos, como cuando te ves tus propias fotos del 20 y te da todo el cringe del universo. Lucy no entiende la insensibilidad del necrófago, le parece salvaje y cruel, pero cada vez que le pregunta cómo puede ser así, el necrófago le responde con una acción. How do you live like this? Well, one good question deserves another. Why the fuck am I doing all the work? Now, come on, Volty. Ass jerky don't make itself. O después de decirle su regla de oro de no hagas a los demás lo que no te harías a ti mismo, el necrófago bebe del agua radiactiva y luego Lucy, muerta de sed, bebe también. How does that golden rule drive what's going through your head right now? What are you? Oh, I'm you, sweetie. You just give it a little time. Al final, el necrófago no le hace nada a Lucy que no le fuera a hacer el propio yermo. No hay inquina ni maldad en su conducta, pero Lucy todavía no lo entiende. Al igual que no entiende que matar a su colega necrófago es un acto de piedad y no de crueldad. Al igual que todavía no entiende que su regla de oro también puede ser hipócrita y no una realidad inamovible. Otro paralelismo que me encanta es la del perrito. Cooper tenía un perro que amaba con locura en su vida antes de la guerra y con el que hacía incluso sus películas, hasta el punto de que el momento de inflexión con su mujer es cuando le dice que no se permiten perros en los refugios. Por otro lado, funcionaba casi como su conciencia, como cuando su perro le mira con cara de penita cuando le ve poner el micrófono en el Pip-Boy de su mujer. Y sobre todo que a pesar de que hayan pasado 219 años, sigue acordándose de él. I'm sorry, dog meat, but you ain't him. Podemos pensar que Cooper lo perdió todo cuando cayó la bomba, pero realmente no es así. Incluso antes de todo eso ya lo había perdido todo, desde su mujer, que en el primer capítulo nos indican que es ahora su exmujer, hasta su fama y riqueza, quizás despedido por ser acusado de comunista. En cualquier caso, seguramente descubramos eso y más en la segunda temporada. Pero por mi parte, hasta aquí el vídeo. Gracias por llegar hasta aquí y si te ha gustado, no olvides de darle a like porque eso siempre ayuda muchísimo. Y por supuesto, hablemos en los comentarios. ¿El necrófago también te parece la cosa más hot del universo? ¿O te ha parecido un poco meh? A mí, pues ya lo habéis visto. Simplemente me ha fascinado. Así que os leo en la caja de comentarios. ¡Chao!